Buen día, mi nombre es Donaí Reyes y junto a mis compañeros Carlos Ignacio, Emiliano Álvarez y Santiago Rincón expondremos algunos resultados y metodología de estudio para el control de la glucosa en pacientes diabéticos. Buen día, mi nombre es. Como primera parte, hablaremos un poco sobre el tipo de simulación y los límites establecidos. Para la metodología se desarrollarán las ecuaciones. Siguiendo con la tercera parte será la sintonización, es decir, la regla utilizada, el controlador propuesto y claramente la KP, la KD y la KI. Y por último hablaremos de la simulación, el desarrollo de ella y las gráficas con un cambio de referencia y con perturbación. El cuerpo humano tiene muchos bucles de control de retroalimentación innatos. Por ejemplo, la glucosa en sangre se regula mediante la producción de insulina por parte del páncreas. Cuando se consumen alimentos y el sistema digestivo los descompone, el nivel de glucosa en sangre aumenta, lo que estimula la producción de insulina. Las células utilizan la insulina para descomponer la glucosa y las personas con diabetes tienen la capacidad de reducida para producir insulina. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no pueden producir insulina y deben administrarse inyecciones de insulina varias veces al día para ayudar a regular su nivel de glucosa en sangre. Un paciente típico actúa entonces como un sistema de control. Algunas acciones son de naturaleza anticipatoria, como la administración de una inyección de insulina conociendo la ingesta de alimentos. Otras acciones son de retroalimentación, como cuando el paciente cambia las dosis basándose en las mediciones de glucosa en sangre, obtenidas mediante punciones en el dedo y el análisis de tiras reactivas. A largo plazo, la hiperglucemia, o sea, el alto nivel de azúcar en sangre, puede provocar ceguera y problemas cardiovasculares. A corto plazo, la hipoglucemia, es decir, la baja en el nivel de azúcar en sangre, puede provocar desmayos o un coma diabético. Es evidente que existe una gran motivación para desarrollar sistemas de administración de insulina de circuito cerrado. La tecnología actual consiste en bombas externas con depósitos de insulina que pueden administrar insulina de forma continua. En lugar de hacerlo en pulsos mediante inyecciones varias veces al día con una bomba de infusión externa, el paciente debe seguir realizando pruebas para controlar los niveles de glucosa en sangre. Existe un importante esfuerzo de investigación para desarrollar sensores de glucosa implantables y bombas de infusión de insulina. Un sensor implantado medirá la glucosa y enviará una señal de telemetría a un pequeño controlador del tamaño de un reloj de pulsera, que puede enviar otra señal de telemetría a una pequeña bomba de insulina implantada. Este sistema de circuito cerrado actúa esencialmente como un páncreas artificial, lo que permite un estilo de vida que difiere poco del de una persona no diabética en el día a día. Ahora bien, la concentración de glucosa en estado estacionario de 4,5 milimol litro corresponde a una concentración de glucosa medida de 81 miligramos sobre decilitro. Es importante que una persona diabética mantenga su concentración de glucosa en sangre por encima de 70 miligramos sobre decilitro. Ello para evitar problemas a corto plazo relacionados con la hipoglucemia, como desmayos. Tenga en cuenta que la velocidad de infusión de insulina entrada manipulada no puede ser inferior a cero. Es fundamental que tenga en cuenta esta restricción en sus simulaciones.
Ahora, para el caso de las ecuaciones, partimos del modelo mínimo de Bergman, que es un modelo no lineal y se describe de las siguientes tres ecuaciones diferenciales, donde G es la concentración de glucosa en sangre, Y es la concentración de insulina en sangre, y la X es proporcional a la concentración de insulina en un punto remoto. G mil sería la entrada de glucosa de una comida, U sería la razón de infusión de la insulina, y P1, 2 y 3 y N, parámetros de ecuación, V1 el volumen de la sangre, y CB e IB serían el valor en estado estable de la glucosa y de la insulina. Ahora bien, como es un modelo no lineal, pasaremos a linealizarlo, definiendo como principalmente nuestra variable de salida, que sería la glucosa. Aplicando pues el sistema para linealizarlo, obtenemos las siguientes ecuaciones de la 7 a la 10. Ahora, reescribiéndolo para los siguientes valores ya específicos de nuestras variables, pues reescribido para la linealización, quedaría como se muestra reescrito en las ecuaciones 11 a 14. Y tomando esos datos anteriormente mostrados, la función de transferencia de proceso quedaría como se muestra en la ecuación 15. Aplicando después la cancelación de polos y ceros, nuestra función de transferencia de perturbación quedaría como se muestra en la ecuación 16. Y considerando un retraso debido al comportamiento de insulina en el cuerpo de alrededor de 20 minutos, quedaría finalmente nuestra función de perturbación, como se muestra en la ecuación 17, lista para aplicarla al control. Comenzando con el apartado de sintonización, al principio se intentó proponer un controlador proporcional integral derivativo, con la siguiente ecuación, que es la primera que vemos. Sin embargo, debido a la sensibilidad del ruido, de la acción derivativa y el comportamiento lento del sistema, se recomienda usar un controlador PI, un proporcional integral, con la ecuación mostrada en la parte inferior. Esto para inventar comportamientos bruscos a la hora de la inyección de la insulina. Continuando con el método de sintonización, en este caso se utilizó el método IMC, que es el Internal Model Control. Para el paso número 1, que es la aproximación, pues primero interpretamos la función de transferencia, que es la que representa cómo responde nuestro sistema a una entrada. S pues, es nuestra variable de Laplace y K es la ganancia del proceso. Esto significa que por cada unidad de insulina, la glucosa baja 3.79 miligramos. Tau, que es la constante de tiempo, y teta, que es el tiempo muerto. En este caso, el factor exponencial representa el término de retardo en el dominio de Laplace. En la parte inferior, en el paso número 2, encontramos la ganancia proporcional y la ganancia integral del proceso. Bueno, en el paso número 3 solamente hicimos una sustitución de parámetros en las ecuaciones anteriormente mencionadas y proseguimos con el controlador PI sintonizado. En este caso, hicimos la ecuación a partir de las ganancias calculadas y de esta forma encontramos la forma estándar o estándar industrial de nuestro controlador. Y como resultado de nuestra sintonización para la simulación, obtuvimos una estabilidad mejorada con un controlador PI, a diferencia del PID que se muestra en la figura 1.1, donde tiene un comportamiento muy brusco a la entrada de la insulina. En cambio, un PI muestra un comportamiento más suave y no se sale de los parámetros límites. Además, una regulación alrededor de los 80 miligramos por decímetro, lo cual es un rango seguro que es mayor a 70 miligramos por decímetro. Y a continuación se mostrará más acerca de la simulación. Hola, mi nombre es Carlos Albores y a continuación les voy a estar presentando un poco de cómo fue la simulación, tanto el diagrama de flujo como los resultados obtenidos de la misma. Bueno, aquí podemos observar el diagrama de flujo realizado en XCOS en un apartado de Scilab para la simulación del controlador PID de insulina para una perturbación que en este caso vendría siendo la ingesta de comida. A continuación explicaré cada una de las partes de este diagrama o de este controlador, mejor dicho. Y bueno, la primera sección que podemos aquí ver seccionada, válgame la redundancia, con un marco de color rojo, vendría siendo nuestro lado de control. Comenzamos primeramente con una constante cero, que vendría siendo el controlador en busca de la desviación, que en este caso queremos una desviación del 0%. Seguimos con un bloque de suma, que vendría siendo el cálculo del error, el cual mide la diferencia entre la referencia, es decir, cero, y la medición de la glucosa. Entonces obtenemos que es error menos la medición. Y seguimos propiamente con el controlador PID, que esta sección estaría simulando propiamente el páncreas, o sea, sí estaría simulando el páncreas de nuestro cuerpo. Y este es un algoritmo que calcula cuánta insulina inyectar basándose en el error.
buscando pues eliminarlo, como bien dije anteriormente. Después seguimos con el actuador o la saturación, que vendría siendo este bloque que tiene como un salto, el cual vendría siendo la alimentación de la bomba de insulina. Y seguimos posteriormente con la planta o el proceso, que vendría siendo el KP model, que vendría siendo la respuesta del cuerpo a la insulina. Y esta modela cómo la glucosa en sangre disminuye al recibir la insulina. El KP model es negativo, indicando que la insulina tiene un efecto inverso, es decir, más insulina, menos glucosa. Posteriormente tenemos lo que vendría siendo el bloque de retroalimentación, que vendría siendo el cable largo de color azul que sale desde el Demux, que vendría siendo ya todo el cálculo que realizó nuestro lazo de control, se devuelve hacia el bloque de suma con la referencia y continúa iterando hasta que el valor hasta que el error sea cero, como bien lo solicitamos. Y bueno, la siguiente sección de nuestro modelo vendría siendo el lazo de perturbación, nuevamente seccionado en este recuadro de color rojo. Y esta vendría simulando propiamente la perturbación, que sería en este caso la ingesta de comida. Primeramente tenemos la entrada, que vendrían siendo dos bloques step, uno con signo positivo y el otro con forma negativo, para con ayuda de un bloque de suma simular que estamos teniendo un pulso, ¿ok? Como bien dije, estos bloques step vendrían representando propiamente la ingesta de comida, y la suma de estas dos funciones, escalón, sería la simulación de un pulso. Seguimos después con la planta de perturbación, que vendría siendo el bloque GD en función de S o KD dist, que vendría siendo la absorción intestinal y el efecto glucémico. Este bloque modela con qué rapidez y magnitud, es decir, con qué ganancia KD dist, la glucosa de la comida entra en la sangre. El 20S+1 simula el retraso intestinal que se presenta en el organismo. Posteriormente tenemos un sumador de salida, que vendría siendo el bloque sum, que está por fuera del recuadro rojo, el cual vendría siendo la glucosa total, que es la suma de la glucosa afectada por la insulina o la planta, que vendría siendo anteriormente el KP model, y la glucosa afectada por la comida o la perturbación. De modo que tenemos glucosa total es igual al efecto de la insulina más el efecto de la comida. Por último tenemos nuestra sección de salida y visualización, la cual cumple con dos objetivos. El primero, que vendría siendo, digamos, el más importante para nuestros cálculos, vendría siendo la retroalimentación desde el bloque Demux hacia nuestra primera suma del sistema. La otra vendría siendo la función de visualización, es decir, la gráfica que se muestra más adelante, y tiene como principal objetivo que podamos visualizar el funcionamiento o el comportamiento, mejor dicho, de la insulina. Esta sección consta primeramente con un bloque de constante, que vendría siendo el bloque de hasta arriba, que tiene el valor de 80, que cumple la función de poder observar la ganancia en la gráfica, ya que nuestro simulador calcula un valor, pero si nosotros dejamos como referencia un valor de 0, únicamente estaríamos observando una ganancia de 2, lo cual no concuerda con los niveles típicos de insulina en el cuerpo. Es por eso que se opta por colocar un valor, digamos, estándar de la insulina en el cuerpo, que vendría siendo el 80, de glucosa, perdón. Posteriormente tenemos un sumador final, que vendría siendo el que está antes del bloque de la gráfica, el cual tiene como función convertir todos estos cálculos en un valor absoluto, es decir, pues sí, en valores para poder visualizarlos en la gráfica. Y posteriormente a este tenemos un visualizador scope, que vendría siendo pues ya propiamente el bloque encargado de generar nuestra gráfica. Asimismo, como mencioné antes, también tenemos el Demux, que se encarga de la retroalimentación, y el bloque que dice escalar tu vector no es más que un bloque que nos ayuda a poder alimentar todos estos valores a la gráfica, ya que la gráfica dentro de Xcos requiere que sean valores, perdón, el bloque de Demux requiere que los valores anteriores sean vectores. Sin embargo, todo lo que estamos calculando en los anteriores bloques tienen valores escalares. Entonces pasamos el valor escalar que obtuvimos a un valor de vector, se alimenta el Demux divide la señal y ya podemos retroalimentarla a la vez que utilizamos este resultado para visualizarlo en nuestra gráfica. Es importante mencionar que nuestro controlador, que originalmente era un PID, ha sido simplificado a un controlador PI o proporcional integral. Esto por unas razones que voy a mencionar a continuación. La primera es que el apartado
derivativo dentro del controlador PID tiende a reaccionar de forma muy agresiva, podríamos decirlo, ante el ruido que pudiese tener la señal. Es decir, que si nuestra señal tiene cierto ruido, el apartado derivativo lo interpreta como una fluctuación muy agresiva, rápida y pues como resultado obtenemos una gráfica como la que tenemos en la parte de la derecha. Y pues en fenómenos físicos reales, como podría ser el control de insulina o corrientes eléctricas, pues las señales siempre van a tender a tener cierto ruido y debido a este comportamiento nuestro sistema va a sufrir perturbaciones como las que vendrán siendo las que se ven en la gráfica. Asimismo tenemos que tomar en cuenta dos puntos. El primero sería el retraso del actuador, y es que la insulina tiene un efecto retrasado y el sistema es bastante lento. La acción derivativa intenta predecir el futuro, pero dado que nuestra señal tiene cierto retraso, la predicción es menos fiable. Y el segundo vendría siendo la metodología que utilizamos para la sintonización, siendo el control de modelo interno o IMC, que, que cuando se utiliza en una planta de segundo orden, sin tiempos muertos predominantes, pues la sintonía a menudo tiende a resultar en un controlador PI, haciendo que pues el apartado KD se anule o se vuelva innecesariamente complejo. Pues tomando en cuenta estos puntos, decidimos llevar la acción derivativa a cero, es decir, se realizó una simplificación para asegurar la suavidad y la estabilidad del control. Y bueno, como resultado de la simplificación anterior obtenemos esta gráfica, la cual tiene un comportamiento un poco más amigable, aunque hay algunos aspectos que resaltan a la vista. El primero vendría siendo la disminución de la glucosa, la cual es debido al comportamiento del PID o PI, el cual al principio es muy agresivo para combatir el siguiente pico y pues causa esta caída inicial. No obstante, podemos observar que el sistema sí es estable, esto debido a que pues se observa que el controlador elimina el error del estado estacionario y mantiene la glucosa en un valor cercano a los 82 más o menos. Siguiente podemos observar que el punto de operación es correcto, ya que el controlador regula eficazmente la glucosa alrededor del valor objetivo, que vendría siendo alrededor de 80, o sí, que vendría siendo la base que colocamos en el bloque en el bloque de salida, perdón. Y asimismo el rechazo de la perturbación, que es que el controlador, una vez que detecta la perturbación, actúa y comienza a devolver la glucosa a la normalidad mediante un pulso de insulina. Analizando un poco más a detalle la gráfica, podemos seccionarla en tres secciones principales donde ocurre todo el funcionamiento de nuestro controlador. Primeramente iniciamos con la sección A, que vendría siendo la caída inicial de glucosa o hipoglucemia transitoria, la cual está seccionada por el recuadro rojo, que sucede en el tiempo de entre 10 a 40 minutos y se obtiene un valor mínimo de 78 miligramos sobre decilitro, que vendría representando la reacción del controlador o bomba de insulina, que reacciona rápidamente a la perturbación aplicando insulina. Pero como la glucosa de la comida tiene un retraso intestinal o GD sobre DS, la insulina actúa primero sobre la glucosa que ya está existente en el cuerpo, causando un leve y una breve caída en el nivel de glucosa en la sangre. Posteriormente tenemos la sección B, que es el pico máximo o hipoglucemia postprandial, algo así, perdóneme, la cual vendría siendo el recuadro azul, que ocurre entre los tiempos del 70 a 100 minutos, con un valor máximo de 82.5 miligramos sobre decilitro, el cual vendría siendo la glucosa de la comida que finalmente vence el retraso y entra masivamente al torrente sanguíneo. El controlador, pues podemos observar que es efectivo, ya que es decir, sube desde 80 hasta 82 miligramos sobre decilitro, indicando que el controlador PI ha inyectado la insulina necesaria a tiempo para compensar la subida de glucosa debido a la comida. Posteriormente y en el apartado final, perdón, tenemos la recuperación, que vendría siendo del tiempo 100 en adelante, que es ya cuando el controlador y el cuerpo trabajan juntos para reducir el exceso de glucosa, volviendo al estado estacionario de 80 miligramos sobre decilitro.